vivían en París y en conversaciones alguna vez dijeron, ay, qué bueno hacer un documental sobre la historia de la salsa. Y pues nada, ya me dijeron a mí, pues, y yo dije, bueno, pues me parece que podemos hacer un teaser, a ver cómo nos queda. Les mostré el teaser, me dijeron listo, y decidimos como involucrarnos ya en ese viaje de contar la salsa porque pues, el investigador es un parcero pues bastante pues igual también es la siguiente dirección. Es bastante, entonces, cada uno de nosotros, acá de aclarar que el productor mi hermano también, entonces, tuvimos una infancia en la cual también nos fue tocando la salsa y en algún momento creo que todos sentimos la necesidad de contar eso que nos había pasado y dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a contar? Y pues decidimos contarlo en un documental. Es tanto que si me tocas me derrito de calor. Oye, negra. Negra, qué buena estás. ¿Cómo te mueves? Negra, te quiero dar lo que mereces tú. Negra, qué buena estás. ¿Cómo te mueves? Negra, te quiero dar lo que mereces tú. Tenemos ganas los dos, yo no sé a qué tú te esperas, negra, va a salir de vacilón. En Medellín hay salsa, en Medellín se puede, en Medellín tenemos muy buena música, muy buena calidad. Sacar la fiebre de adentro y después un revolcón. Oye, negra, ¿qué es lo que quieres? Y seguimos al saludando a los 100.9 FM, ya son las 7:45 minutos, al saludando con sabrosura a toda la gente que a esta hora está conectada, sintonizada con la buena música, la salsa que no para. La noche está perfecta. La salsa es alegría, es parte inherente a la idiosincrasia de nosotros los latinos. Y nosotros en Medellín, como pueblo latino, nos identificamos también con ella. En el callejón se forma el rumbón. En el callejón se forma el rumbón. Se calentó la cera. Pachanga y son. Que yo soy salsarengue. ¿Cómo? Soy salsarengue. Realmente la idea sí parte más del lado de allá que del lado de acá. Yo la pije, que aprovecho. Implementarnos un poquito este tema, ¿de dónde sale esa primicia de mostrar en Medellín? A ver, si la idea nace pues ya Federico es en París, justamente desde el año 2010-2011, estábamos pues, bastante salseros en esa época, trabajando mucho, y que en el lugar donde vivíamos en esa época confluía mucha gente que nos gustaba la salsa, peruanos, venezolanos, colombianos, y pues fuera de cuando uno está fuera del contexto colombiano, nos dábamos cuenta que frente a los ojos de ellos pues parecía que nosotros éramos muy salseros, como una opinión general. Uno se pregunta, ¿y por qué? Pues a uno le parecía muy natural. Entonces, la idea era como cuestionar sobre la naturalidad de ese, de como por qué parecía que nosotros fuera tan natural y no sobre las cosas que son tan naturales, no se esas preguntas, pues como asuntos tan básicos como la personalidad. Entonces dijimos, pero no es tan natural que hay otras personas del país que nosotros considerábamos muy salseros. Quizás, pero no lo sienten así. Entonces empezamos a mirar para atrás, nos dimos cuenta inicialmente que no había mucho, que no, aparte de lo que otro estudio universitario, que había hecho facultad de comunicación, no había tenido lugar como una aproximación audiovisual interesante sobre esa historia, que la verdad es una historia parcial, porque justamente nosotros lo que quisimos hacer un documental, que fue cuando llega la olla de la cinematografía, que es el lado Federico, un documental como
cuando llegó el primer disco, quién fue el primer bar, sino que darle la voz a las personas que conocían más o menos esa historia y que ellas nos contaran esa historia en visiones que muchas veces son contradictorias, inclusive cuando uno ve con detenimiento el mismo documental, se da cuenta que hay visiones contradictorias, que hay opiniones distintas, que hay orígenes muy diversos de la misma cosa, cada quien cuenta su historia, y que esa, donde confluyen todas esas a veces contradicciones, pues le da a la gente el sentimiento general de lo que puede ser una posible historia de la salsa a través de una cinematografía dinámica, original, fluida, que es lo que queríamos mostrar, y sobre todo lo que nos interesaba, que de todo eso no era decir ni una posible verdad, ni un posible tratamiento histórico objetivo de la salsa, sino como un sentimiento de la salsa penetraba toda la cultura de la ciudad, no para decir que Medellín es exclusivamente salsera, sino para decir que la salsa es uno de los pinceladas de los brochazos que le aportó a esa ciudad. Entonces vamos a explorar eso y pues lo contamos acá en ese documental. Es como eso. Sí, ¿en qué momento te das cuenta de eso? De que la salsa toca Medellín de esa forma tan profunda y que casi que se vuelve, no sé, nuestra decir como una religión o un estilo de vida. Eso quizás eso es parte de, eso ya son temas que se pueden documentar, pero son temas de que de pronto en algunas cosas la cultura paisa por un lado es como muy de venerar cosas, mirar para el pasado, una cultura muy conservadora. Mire usted que un tema que viene recurrente ahí es una mirada como muy idolatrando la salsa de los 70. La salsa ha evolucionado mucho, de hecho la salsa para algunos digamos críticos de hoy en día la salsa ya se murió. La salsa como género es un género muerto que podríamos compararlo mucho con el tango, por ejemplo, que nuestro género venerado en Medellín, porque la salsa hoy en día como género, las condiciones económicas, sociales y culturales del 2016 están reproduciendo la salsa, pero hoy en día no es un género muy vivo, es un género que obedece a otras condiciones que las condiciones del pasado. Entonces Medellín mira para allá con mucha veneración. Lo que nosotros tenemos como lo que sea positivo o sea negativo es un dato que está ahí, es un dato que es interesante, que nos da color para la historia. Y pues, volviendo a la pregunta, ese Medellín salsero, cuando nos damos cuenta de eso, es cuando empezamos a explorar, nos damos cuenta de que en Medellín, en la historia de salsa en Colombia, a la ciudad confluyen muchos puntos importantes de lo que es la producción de sonido en Colombia, que nosotros no damos muy conscientes porque uno siempre tiene tendencia a asociarla o con la costa o con Cali. Cali pues por el cliché de la ciudad de la salsa. Pero antes de ser Cali, por condiciones históricas de Cali, Medellín es la que estaba produciendo los discos, y una historia muy importante de la industria discográfica, que es un punto que recurrente en el documental, es bastante importante y eso le dio color y le da también un cuerpo a lo que es la historia de la música de Colombia. Y esas decisiones se tomaron por Medellín, que fueron decisiones económicas. Entonces el tema no se trata de lo que sería hablar de otras cosas que no eran el sentido escrito documental, son decisiones económicas que forjaron el destino de nuestros oídos en los años 70 y 80. Entonces cuando empezamos a explorar hacia ahí nos damos cuenta de la importancia de ciertos músicos, de ciertos negocios y de ciertos artistas para la historia de la salsa en Colombia. Entonces ese es como todo el trasfondo que hay después del documental, y el documental lo que llega es como a recoger todo eso y tratar de alguna manera, no digamos sistematizar lo que es la palabra, pero sí como poner todo eso en una obra. Yo alcancé a identificar dos puntos muy importantes en el documental. Uno, de que el hilo conductor es la música, que vos al inicio nos contabas de que es un documental que se vuelve musical. Pero otro muy importante que eran los personajes, y que vimos una cantidad de personajes. ¿Cómo se llegan a esos personajes? ¿Cómo abordamos esos personajes? Y que son personajes del cotidiano, y que los veíamos en el cotidiano. Digamos, un señor manejando un bus, digamos, un señor vendiendo en el centro. ¿Cómo abordamos esos personajes? Para que construyan esa realidad también. Bueno, lo de los personajes, pues es que desde que empecé. Yo también quiero analizar un poquito esta. Yo también soy realizador y a veces quisiera saber cuál es la medida del golpe de foto, a qué ritmo, cuándo decides utilizar los planos, el desenfoque con las otras personas, en qué momento hace eso también viral o un poquito consciente de lo que estás comentando. Comienzo por Sí, sí. No, pues presentación.
Bien, nada, cuando nos sentamos a pensar el documental, una cosa que sí teníamos como muy presente era, hey, queremos hacer algo que sea diferente y queremos contar la historia de otra forma. Y nos empezamos a dar cuenta en la investigación, en la misma investigación y sobre la misma marcha, nos empezamos a encontrar también los personajes y encontrar alguna gente. Ya conocíamos gente, ya sabíamos gente, pero dijimos, no, queremos que nos lo cuente la gente del común, queremos que nos lo cuente la gente que escucha la salsa. La gente que usted se vea, nosotros le estrenamos en el video y fue toda la gente que salió ahí. Y pues ellos se reían y les encantaba verse. Entonces pues buscamos alguna de la gente antes, y otra gente la encontramos por medio de Latina, porque nosotros dijimos, bueno, aquí hay un punto de partida que es Latina Estéreo, y el Latina Estéreo nos va a jalar para todos los puntos, y así más o menos fue. Latina Estéreo nos fue llevando a los puntos. Bueno, algunos no los encontramos, bueno, Bozoleche ya lo teníamos contactado, el señor del Bulbo pues nos lo contactamos por teléfono, y nos montamos con el señor del Bulbo, porque el man escuchaba la salsa y lo contactamos por el saludo. Entonces esos son gente que son parte real de lo que es la salsa. Ese era un punto que siempre se pensó como, hey, sí, bacano que salga, no sé, Fruco, severo que salga Fruco, pero pues a mí me parece mucho más chévere, no sé, Bozoleche, Caretacón, que el Caretacón no lo teníamos programado, el Caretacón trabaja al lado de Bozoleche. Sí, el señor que sale hablando de la salsa de los tíos, que local, que pensamos si teníamos una claridad de por dónde íbamos a arrancar. Y como teníamos una claridad de dos o cuatro personajes pues muy claves que nos iban a amarrar la cosa. Y ahí allá, sobre la marcha también fuimos encontrando a la gente, algo que en algún momento es riesgoso, pero pues se va dando, o sea, el mismo documental se va contando y nos empezó a buscar la gente, y el mismo documental empezó a buscar el personaje. O sea, el personaje nos buscó, el señor de los carros nos buscó. Pues nos paró y nos dijo, es que yo he escuchado que tiene ser, yo sé que ustedes lo están haciendo un documental, ¿dónde está la directora? ¿Dónde está la directora que no me encuentro? Entonces Alan me dijo, no, nosotros hicimos la entrevista. Entonces, sí buscamos personajes, y buscamos muchos personajes, pero muchos fueron llegando porque el documental fue muy fresco y se fue dando también. Fueron 8 días de trabajo en los cuales nos levantábamos. Y otros que no fueron, unos fueron llegando y otros no fueron llegando. Porque unos tacitas, en términos de producción no tiene, eso se rodó en 8 días, finalmente 8 días de rodaje, como planteados con horarios, entrevista tal hora con otra persona, entrevista tal hora con otra persona, y en algunos casos, pues el entrevistado no llegaba, el que no llegó a la ciudad porque estaba en otra ciudad. Entonces hay algunos personajes que queríamos tener que eran importantes que no salieron por múltiples razones. Incluso, por ejemplo, a modo anecdótico, la entrevista del bus, nosotros no íbamos a enfatizar tanto en el personaje del busero, sino en entrevistar a un personaje que no salsero de Medellín, importante en los 90, que aquí no hay como casi personajes de los 90, que fue muy importante, pero que, digamos, curiosamente en su vida ha sido un poquitico desordenado como a nivel de la gestión, y efectivamente no llegó al día de la cita que se le iba a hacer en el bus, y le iba a hacer la entrevista andando en el bus. Como nos encontramos con un bus, con un conductor, pero sin no sabíamos del ayudante, exacto, y salió el tema, y el tema de para lo que también está preguntando un poquito más por de decisiones más fotográficas, el tema eso fue una decisión más del fotógrafo, que tuvo que era su visión, pero que curiosamente era un tipo muy talentoso, y curiosamente la fotografía cuando el documental se estrena es quizás, cuando lo presentamos en Europa, en las primeras presentaciones, era un poquito, para ciertas personas era difícil. En estos 3 años que han pasado, es un tipo de fotografía que ha llegado como que se ha ido como manejando más, y luego se ha familiarizado. Pero me acuerdo que al principio no era tan común, era una decisión que se había tomado de hacerlo así, y fue difícil en las primeras presentaciones porque era un comentario que la gente nos hacía varias veces de, hombre, me da un poquito como de desconfort la imagen, como vibra o como se
Sería pronto, perdón, porque el documental, o bueno, no solo el documental, es en general un incendio es lo más puro posible y como la cosa más planificada. Yo veía que aquí en algunas ocasiones se nos veía el boom por encima, o el plano rompía pues en este momento usted me pregunta y en este momento yo le digo, ya en este momento no me preocupa, en este momento me está preocupando un poco y sí se ve a veces porque, por ejemplo, en el bus es inevitable. Ya el electronista diría, no, pues cójale, ¿entiendes? Pero no con la cosa, no. Yo quiero decir una cosa, y cuando uno hace un documental sí tiene que poner mucha atención con esos detalles, pero cuando es un documental, pues es pero igual lo cuidamos, es más, vea como esa sensación. al principio lo cuidamos, yo al principio lo cuidé, ahora me doy cuenta que hace esencia, ahora después, porque tú vas como, vas creciendo. Sí, ahora, pero hay muchas, o sea, nosotros no queríamos, hay unas que no queríamos que salieran, y yo sí lo he visto, ahora me pagué súper y de hecho dijimos, pues, no importa, hay que romper también el esquema, ¿no? Aprovecho para ver la pauta publicitaria. Esto es un primer capítulo, de una serie documental que se quiere hacer que se llama Échale salsita en la ciudad. Buenas tardes, mi gente, ¿qué tal? De la salsa gorda, de la pesada. Eso es el paisa, le gusta la salsa gorda, la salsa añeja. La salsa se debe de hablar, se debe hablar a los cuatro vientos. Con salsa, peras con salsa. Ve, mira, hasta uvas con salsa. Pero qué linda te ves. Lo mejor en el mundo es la salsa. Para mí la salsa es una mujer, pasión y amor. Baila bugalú. Qué linda, qué linda, qué linda, cuando mueve la cintura. Medellín ha sido salsero, neto, salsero oficial, garantizado. De la sonora que viene, con su nuevo bugalú. Palacé tenía el Aristi, tenía Carruseles y tenía Brisas de Costa Rica, 3 bares pioneros de la sonoridad salsera en Medellín. Sabroso, cuando suena la trompeta. Si tú tocas alguna vaina de clave o cantas así más o menos bailar. Bueno, ese es el baile con Don Álvaro, ese es el tumbado de Santuario. No, pero otros bailes, habían otros bailes bien chéveres de los... Tenemos pendiente de Cali, obviamente. Se le iba a preguntar. Y Bogotá está en camino de Bogotá. ¿Y esto hace cuánto lo grabaron? Fue en 2012. Barranquilla, queremos Lima, queremos La Habana, queremos Puerto Rico. Y también si les gustó pues llamo de Pecuña, hace no mucho tiempo se montó en YouTube. Está en una muy buena calidad, lo gusta medir en su salsa, se quiere compartir y verlo a los amigos que les gusta. Y está todo lo que concierne al nuevo documental. También hay que buscarse y encontrar en su salsa. Y también hay que buscar, como dijo siempre, también hay más cosas fuera de este documental, realizando más cosas. Bueno, yo quisiera saber si de alguna u otra forma ustedes intentan tener un trasfondo social. Creo que tocan temas muy importantes, como es el barrio, como es esa labor que tiene esta chica con ese grupo de baile, y se quiere resaltar algún tipo. Sí, o sea, como que, a ver, ¿cómo te diría yo? Que quiera, ya hemos dicho, venga, vamos a resaltar, no porque creo que es una cosa que nosotros, o por lo menos yo como organizador,
que intento resaltar algo social, como que siempre me va a salir, o sea, siempre va a haber un afán en algún momento por resaltar algo social. Ahí había también la posibilidad, porque pues, se empezó mucho la salsa y de hecho uno de los puntos que nos parecía súper interesante era eso, era como lo social había, cómo se había vuelto todo, si había llegado ahí, si había, y cómo ahora la salsa también está haciendo otras cosas. A mí lo social me parece que es muy importante, lo trato de colocar en todos los trabajos que hago. Hay un trabajo que dice, si quieren verlo, se llama Memoria Latente, lo pueden encontrar en internet también, no está en 7, pero se lo recomiendo, es muy social. Memoria Latente. Es muy social, pero lo social sí lo queríamos poner claro, y nos parecía interesante, nos parecía justo, porque también la idea no era hacer una sola cosa musical, sino que también, o sea, no tiene pretensiones, así como esta, porque pensara también un poquito que es un material audiovisual para entretener, pero para pensar, para entretener pensando, es una buena cosa. Quisiera saber si del 2012 al 2016, y ya con algunas proyecciones que ustedes desean hacer, hay una maduración en cuanto a las historias, en cuanto a lo que realmente quieren contar su documental. ¿O lo quieren pasar a algo más elaborado? No, hay una maduración a todo. O sea, a todo y todo y todo. O sea, a un descubrimiento. Ahí sentado, pues a mí me encanta el documental. Pero por ejemplo, hoy me di cuenta de que hay un descubrimiento grande de muchas cosas y va a haber un replanteamiento muy grande de muchas cosas en el de Bogotá y en el de Cali, porque se pueden utilizar muchas cosas. El mismo replanteamiento que decía el compañero de mostrar el boom, bueno, listo, hay cosas que ya no me importan, ¿entiendes? Esto es un documental, la proyección del documental. Cuando haces el primer documental estás un poco sesgado, pero cuando ya haces el primero, haces otro segundo y de pronto te vas a meter al tercero, ya empiezas a abrirte el espacio y a decir, bueno, aquí se puede jugar más y el campo de juego es mucho más amplio. ¿Sí me entiendes? Y yo no me abro la perspectiva, eso yo que estoy jodido, pero si se puede uno abrir mucho la perspectiva en el lenguaje audiovisual, en lo que se está ofreciendo, los medios que están ofreciendo hoy, los lenguajes que se están ofreciendo hoy, las posibilidades de realización, porque pues, nosotros realizamos con pocas cosas, ayuda mucho a replantearse cosas, a replanteárselas todas. Y creo que de realizador diría yo que se respeta para que se llegue a replantear. Cada término, usted como dice, bueno, sí. Y si ya le pareció la mejor, pues ya nada más, porque te hace más. Pero sí creo que hay un replanteo y en el documental más. El documental te va enseñando y el documental ya después tú vas sintiendo una carga diciendo, yo podía haber hecho más cosas, tengo que decir más cosas, puedo decirlas de mejor forma, puedo decirlas de esta forma, de esta otra forma. Me parece muy importante también en esto a mí el trabajo que hemos realizado en grupo, porque también es un trabajo muy en grupo, donde estuvimos involucrado el productor, nuestro involucrado el feminista, el camarógrafo, el fotógrafo, el asistente y yo, como que todos estuvimos ahí aportando, inclusive el principio del documental, un poco aportado por el que está ahí, porque no empiezas por acá. ¿Sí me entendés? Entonces eso también es importante y eso también ayuda como a crecer en la cuestión del documental. Y yo creo que el documental, un poquito de pronto más que la ficción, tiene que reconocer esas historias porque ahora además se está abriendo mucho los espacios del documental. ¿Alguien tiene una otra pregunta? Yo le digo, pues no sé, pero porque ese género, porque les gusta eso y además cuando uno se sumerge en un documental, uno tiene que estar a las 24 horas. Carlos, pues ya los procesos que estamos, hacia 2010, bastante metidos con la salsa, descubriendo cosas de la ciudad de Medellín, descubriendo otras visiones de otros países que también les gustaba la salsa y cómo veían la salsa colombiana desde afuera.
Entonces estábamos muy metidos, es muy orgánico, esto pues, es muy orgánico, es como hacer una pregunta de algún tema que nos sea un poquito lejano, además estábamos más jugando de lo comercial, que nos facilitaba, digamos, el trabajo de investigación era relativamente más sencillo en la medida en que ya conocíamos las personas, el medio, no fue tan difícil llegar como a escudriñar o a acceder a un medio más difícil, sino que los medios teníamos más confianza, amigos, gente que nos conocía, gente que no nos conocía, entonces fue por ese lado. Y así fue Para las personas que de pronto no conocen un poco el rodaje, cómo se hace, cuántas personas participaron. 5 o 6 como para comparar final. Sí, pero 5, normalmente trabajamos 5, trabajamos 8 días, 9 días. El rodaje. 7 de la mañana. El equipo de rodaje llega a 5. Después de la grabación, de la producción, la lo corrigió, perfección, corrección de color y finalización y sonido. A veces se quedaba un poco porque es uno solo, pero el 18 para a veces se quedaba un poco porque hay como cosas atrás y a veces cuando entraba el personaje que no se escuchaba bien. Pero el tema de esto fue que hubo demasiado material, que salimos después de haber rodado, salimos con 72 horas de material de bruto para hacer un documental de una, de eso requirió mucho trabajo, sobre todo un tema que es muy difícil es ordenar el material, bajarlo y ordenarlo por temática, porque el documental a nivel de estructura está montado sobre, ustedes lo notaron, cuando se entiende el tema, está como por 5 o 6 preguntas, que son 5 o 6 preguntas que se responden a lo largo del documental, por eso es como todos los personajes vuelven sobre un tema general, es que para las entrevistas nos hemos estado a establecer como según cada personaje, qué es lo que cada personaje de los que se van a entrevistar nos puede aportar con relación a las 5 o 6 preguntas, y pues cada entrevista, que era más o menos, digamos, de una hora, con los personajes, se le hacían el número de preguntas, digamos, básicas que teníamos, que sabíamos que eran los temas del documental, y como que a veces le agregaba lo que cada personaje podía aportar de nuevo. E incluso, entonces eso hacía que fue muy orgánico también, porque, digamos, en la primera entrevista, el primer día, salió un tema que no habíamos nosotros ni siquiera explorado, y es que en la primera entrevista que llegamos, que es de Javier Jaramillo, salió el tema de Salceros en el Closet. Y ese tema de hacer desde el closet, fue la primera entrevista, como a los 2 minutos, a mí mismo tocó replantear, ponerle esa a todas las Bueno, me gustaría saber cómo fue el tema de distribución. Es que el documental en Colombia es complicado. Primero porque vemos poco documental. Segundo, porque la financiación para o sea, es diferente tener un presupuesto para una película de ficción a tener un presupuesto para una película documental. Entonces, ¿cómo fue la financiación para realizar la película? Y ahorita, ¿cómo ha sido el tema de distribución? Para llevar a los diferentes festivales, para el cine, para el cine. Yo desde luego creo que supongo que esta es una aventura, esas cosas que uno hace un poquitico porque las quería hacer, porque las queríamos hacer y no teníamos también para ver, porque es que la cosa en estos últimos 4 años la cosa ha evolucionado mucho, bastante, en términos de dineros que hay, en términos desde el momento que nosotros arrancamos con el proyecto, todo estaba como muy, no había casi recursos, y la iniciativa lo dijimos, hagámoslo porque lo queremos hacer, con la productora Piso 7 dijo, hagámoslo, porque pues quería hacerlo y nos lo dijimos ciegamente, vamos a hacerlo y después vemos qué hacemos para recuperar la plata y el trabajo que cada uno invirtió. Entonces la financiación para Medellín en cada historia de los posteriores es distinta, pero para Medellín en su salsa, pusimos la plata nosotros, literalmente lo que era que gastar, y a nivel de trabajo, pues casi nadie cobra. En realidad, los equipos técnicos trabajan con un grupo de amigos que todos pues, trabajaron con la esperanza, como decíamos, de recuperar eso cuando el documental estuviera listo, pero la plata nunca se volvió a ver.
aprendimos la lección que todo el mundo le dice a uno, pero todo el mundo lo repite a usted, no para repetirlo, no lo haga con su propia plata, no trabaje con su dinero, que en documentales, entonces no volví a ver, y efectivamente uno piensa que sí, no la volví a ver. Así se hizo a nivel de financiación. Después la distribución, la hicimos nosotros. Habían fondos, en esa época habían fondos para asistir a festivales, pero son festivales que están registrados en la lista de los festivales que hay aquí, para los que da plata. Para eso, pues porque no sabe que el documental tiene que estar registrado, un documental colombiano, hay que hacer una serie de cuestiones administrativas para que el documental pueda acceder a esos recursos. Nosotros pues empezamos a moverlo, pero por nuestro lado, llevados a festivales, pero viajamos por nuestra cuenta. Entonces, este documental en esa época se hizo todo muy por cuenta nuestra, porque nosotros queríamos que le hiciera, queríamos que saliera, y pues dependimos mucho de la ayuda de muchas personas. Un documental también tiene una vida posterior, en la que usted tiene que ocuparse, porque si usted no se ocupa, pues simplemente se hizo y ya muere, y uno no se distribuye, tiene que estar producción tiempo después para que pueda vivir, porque si no, él muere ahí, que como que tiene como a menos que sea una obra maestra, que por condiciones naturales pues despegó, ganó tantos premios, pues lo compró una distribuidora grande y ya, pero si no, si es un documental como de una normal, como la mayoría de las personas lo hacen, pues hay que estar muy pendiente de esa fase, ¿cómo se llamaría? Esta pose, la distribución, y es tremendo, es un trabajo bastante, necesita una persona que esté ahí, porque si no, ¿qué va a pasar? Que le pasó un poco a Medellín en su salsa después de como el boom de festivales un poco, es que termina casi que en el 12, porque todos pasamos por cosas una dificultad porque había que hacer contratos, porque había que hacer una cantidad de cosas que nunca tuvimos como, qué contratos, qué cosas, entonces nos tocó hacer contratos, y hay aprendido un montón de cosas. Hicimos el curso intensivo de cómo funciona la música en el estudio visual en Colombia, la negociación que se tuvo que hacer con estos fuentes básicamente, porque lo que tomamos la decisión fue directamente, como no había plata, tocó ir directamente a visitar a cada uno de los que tienen los derechos, porque hay una cosa que se llama CODEM, que te consigue muy fácilmente los derechos. Vos los visitas, en este caso ellos tienen los contactos con las editoras antes, porque son las editoras que tienen los derechos sobre muchas de las canciones, y luego te mandan un presupuesto, la música para tu proyecto te vale tantos millones, porque siempre son siempre. Cuando nos llegó esa millonada que tocaba pagar por canciones que nosotros aspirábamos tener ahí, canciones que pertenecen a ellos muy grandes, y algunos se dicen, no, pues queríamos tener canciones que pertenecían al sello Fania, por ejemplo, impagables. O sea, pues para este proyecto. Entonces, para hacer la cosa, decidimos entrar en un sello local que visitamos y les dijimos, ¿a ustedes les interesa ayudarnos? Porque van a salir la marca de ustedes después. Entonces, se negoció directamente con ellos y nos dieron, digamos, la tarifa como más favorable que nos puedan dejar por un lote de canciones que era como de 18 canciones, que es casi todas de Fuentes, que esas salen otras canciones con otras editoras que tocó pagar aparte, no tocó pagar, nos tocó hacer unos contratos. Y la mitad de la música que ustedes escuchan ahí son bandas locales de Medellín, recientes del 2000 para acá, que muchos conocemos y que nos cedieron derechos. Entonces, la mitad de la música es posesión de derechos y la otra mitad, casi que el otro 40% es fuentes, en un negocio, un fuente bloque de todas las canciones, y un 10% nos a buscarlos y pues pagarnos ya a negociar por lo mejor posible. Pero el costo sí, podemos decir que en este documental lo que más costó dinero fue la música. Fue la música, fue lo que más dinero costó.